Sé que estás allí, de Lidia Carreras de Sosa. Los chicos que caminaban hacia la escuela desde todas las direcciones tenían la piel tostada, la marcha briosa y en las risas resto de vacaciones y holgazanería feliz. El sol de marzo todavía calentaba, pero las hojas de los fresnos que bordeaban la calle amarilleaban. Se aproximaba el fin del verano. Ernesto Moncadas detuvo el auto a una calle de la escuela porque no le gustaban las contravenciones. Estacionar en doble fila, aunque fuera por un minuto, seguía siendo una infracción después de todo. Les recordó a sus hijos, Rosendo y Marianela, que tendrían que volver solos a casa porque tendría un día complicado con el banco. Les deseó suerte en su primer día lectivo y como al pasar, sacó un brazo por la ventanilla y sacudió los dedos hacia la niña, que con una mueca de fastidio le tendió el celular. «No sé cómo se da cuenta», murmuró furiosa. Rosendo se rió entre dientes. «En primer lugar porque sos previsible y después creo que se arriesga. ¿Para qué lo traes si no lo podés encender en la clase? En la reunión dejaron bien en claro que los de primaria no debían venir con el celular a la escuela a menos que se tratara de una emergencia. ¿Y vos, que yo sepa? Juliana está por invitarme a su cumple el sábado. Y eso está claro, es una emergencia». Rosendo se mordió el labio inferior y sacudió la cabeza. Había heredado los ojos negros de su abuela libanesa, a quien no conoció, y tenía el pelo oscuro y lacio, suficientemente largo como para peinarlo desde atrás hacia adelante de manera que cubriera la mitad de la cara. Ese estilo lo obligaba a dar frecuentes cabezazos para leer o sencillamente para ver, cosa que enfurecía a su papá. Más de una vez Ernesto le recordaba que hubo épocas en las que el aspecto físico tenía algunas reglamentaciones. Marianela, por su parte, tenía el pelo castaño, largo hasta los hombros, siempre suelto y alborotado. Sus ojos grandes, color miel, transmitían una fuerza tremenda, el mismo efecto que causaba verla caminar con las rodillas huesudas al aire. Al llegar a la esquina se separaron porque Rosendo estaba en segundo año y entraba por la calle Dorrego. Marianela, que estaba en el último año de la primaria, seguía entrando por la avenida Francia. En el interior del edificio, una galería ensamblaba las dos áreas de la escuela privada, no confesional y mixta General Manuel Belgrano, a la que asistían desde su primer día en el jardín infantil. La institución había aceptado el ingreso de mujeres hacía pocos años y, contra todos los pronósticos, la comunidad escolar se había adaptado bien. Al principio fueron un puñado. Los varones, desconcertados, se hicieron a un lado para ver qué actitud adoptaban esas revolucionarias de faldas cortas, insurrectas que nunca bajaban la vista. Pero al cabo de un año, las diferencias se habían zanjado y comenzaron a perfilarse algunos noviazgos y muchísimas amistades. Rosendo se dirigió a su aula, la misma del año anterior, y saludó a sus amigos con palmadas o chocando las manos. A las chicas les dio un beso. Un día antes, con los discursos, el himno y la ceremonia, no habían tenido tiempo de hablar. Ahora el apuro por contarse todas las novedades los juntaba en grupos desordenados y bulliciosos, como si no tuvieran 9 meses por delante. Allí estaba Josefina Puntillado, sonriéndole con la dulzura de sus ojos grises y sus pestañas oscuras, alta y bella con su pelo rojo enrulado, atado con una cinta floja. Evidentemente ha tomado la decisión de volver a sentarse conmigo, pensó Rosendo, porque ya estaba en su lugar. ¡Qué suerte! A las 8 menos cuarto en punto entró al aula Carlos Marías Torres, el nuevo profesor de geografía, un biólogo marino alto, moreno y robusto al que llamaban Jacques Cousteau. A sus espaldas, claro, aunque de haberlo sabido probablemente se habría sentido halagado. No conocía a nadie, de manera que, a medida que iba leyendo los nombres, cada uno levantaba la mano y se dejaba oír con fórmulas del tipo «Aquí, señor». Torres se limitaba a mirar a cada alumno por un segundo. «Rosendo Moncadas». «Presente, señor». El profesor alzó la vista rápido, achicó los ojos. «¿Perdón?» «Presente, señor», repitió el chico poniéndose de pie y mirándolo de frente. Tras un breve gesto de duda, Torres volvió a la lista. Josefina codió a su compañero levemente y los dos inclinaron la cabeza para ocultar una risa. Rosendo estaba acostumbrado a que la gente le echara un segundo vistazo, sorprendido cuando lo escuchaban hablar por primera vez, aunque acostumbrado no era la palabra. Estaba resignado, no acostumbrado. Tenía voz de pito, un trastorno de las cuerdas vocales relacionado con la posición de la laringe, la mutación de la voz y otras cosas.
Su médico le había dicho que debía esperar a desarrollarse antes de comenzar cualquier tratamiento. Cada vez que estaba por vivir una situación en la que su timbre de voz se convertía en una novedad, se preparaba mentalmente. Llevaba años haciéndolo, porque a partir de los 3 o 4 años hasta las maestras del jardín le pedían que se callara, pues su voz le taladraba los oídos. De modo que Rosendo aprendía a hablar solo lo necesario, a no cantar ni las rondas ni los villancicos, a hacer mímicas durante el himno nacional y a evitar juegos que requieran un grito, como el escondite sin ir más lejos. En cuanto a las situaciones más formales, se defendía bien gracias a un consejo de su abuelo. Debía ponerse de pie y mantener la mirada firme, sin pestañear si era posible. También había leído acerca de hombres famosos con el mismo problema. Manuel Belgrano, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, aunque en un grado menor, y Francisco Franco, el dictador de España, que también tenía voz aflautada cuando perdía los estribos. Pero todo eso no le alcanzaba a Rosendo. Lucía Prada se miró en el espejo una vez más. Se arregló el flequillo con las puntas de los dedos y sacudió la melena oscura que le rozaba los hombros. Se sentía bien con el conjunto nuevo de pantalón y chaqueta azul marino con una camisa de seda blanca. Quizá fuera buena idea llevar chal. El blanco liviano era, sin ninguna duda, la elección adecuada. Para finales de abril, algunas tardes ya eran frescas. Antes de salir de su cuarto se aseguró de llevar en la cartera todo lo que necesitaría hasta las 6 y echó un vistazo a su reloj. Las 8:30. Apenas el tiempo justo para no llegar tarde a la reunión. Desde su separación de Ernesto Moncadas, hacía 3 años, había hecho su mejor esfuerzo para que el proyecto de convertirse en diseñadora de moda funcionara. Lo cierto es que llevaba años trabajando en el tema, pero no sintió la necesidad de dedicarse a ello seriamente hasta que no vio a su marido salir de la casa con 2 maletas enormes y toda la amargura del mundo en los ojos. Con respecto a la relación en sí, se llevaba mejor con Ernesto ahora que estaban separados. Cenaban juntos con los niños, varias veces por semana. Su ex marido pasaba a buscar a los chicos a la escuela siempre que podía, los llevaba de vacaciones en invierno y siempre estaba interesado por las actividades de Marianela y por los rompecabezas y puzzles de Rosendo. No se le podía reprochar nada, o casi nada, que para Lucía no era lo mismo, pero más o menos. Mientras bajaba las escaleras oyó a Juanita moviéndose en la cocina. Como de costumbre, había despachado a los niños hacía 1 hora con un buen desayuno, una mirada atenta a los uniformes impecables y 2 besos soplados desde la puerta de la casa. «Buenos días, Juanita». «Buenos días, señora Lucía, ¿cómo amaneció?» Esto último sonaba así, sin interrogación, porque no era una pregunta sino una fórmula de cortesía aprendida y repetida de manera mecánica, pero que conservaba el respeto y el afecto. Juanita reservaba su cómo amaneció para unos pocos. «Algo liviano para el almuerzo, por favor, que Ross anda otra vez con el tema del estómago. Hay una mancha en la mámpara de mi baño, fíjate con qué puede salir. Al mediodía te van a traer unas muestras de bolso para la próxima temporada». Rosendo no se sentía bien esta mañana tampoco. «No sé qué pasa este año, tiene que ser la escuela», dijo Juanita sirviendo una taza de café y empujando con la punta de los dedos un platito con tarta. Sin sentarse, Lucía tomó un sorbo de café y la miró. «¿Escuchaste lo que dije?» «Por supuesto, señora». «Bueno, del otro me encargo yo, que soy la madre. Y me parece que exagerás. En la escuela le va bien. Además, hace 1 mes y medio que empezaron las clases. ¿Qué problemas puede tener? ¿Será que está creciendo? Esta semana tenemos cita con el doctor Celoria. El jueves a las 5, haceme acordar. Este café está aguado». El jueves a las 5 Rosendo se junta con Martín por los rompecabezas. Mañana entonces, después de mis clases de gimnasia. Tiene inglés. Lucía la miró. Estaba tratando de decidir si iniciaba una de esas conversaciones sobre cuáles eran las funciones de cada una o si mejor salía. Definitivamente era mejor retirarse y evitar un conflicto. Sin embargo, con las llaves del auto en la mano, se dio su enojo. «2 cosas me gustaría saber. ¿Por qué siempre me cambias de conversación y por qué lo llamas Rosendo?» «¿Se llama Rosendo?» «Sí, pero le decimos Ros. Usted es la única que le dice Ros». «¿Y a vos te parece que es un nombre para un chico?» «El padre se lo puso, te acordás muy bien, porque así se llamaba su padrino a quien no volvió a ver después de que cumplió los 18. «Sí. ¿Y entonces?» «Uno se llama como se llama, señora, eso no se puede cambiar». Lucía
calculó que parte de la mañana estaría ya arruinada con esa charla que no conducía a nada y apostó por no menos de un 60%. Está bien, Juanita, dejemos esto acá. Estaré de vuelta alrededor de las 7, quizás 7:30. Yo te llamo. Que Ross ordene su cuarto hoy, apenas llegue del club del hobby. Mañana. No, que lo ordene hoy. A la mañana se levanta con el tiempo justo y tiene siempre mucho sueño. Digo que mañana va al club. Lucía salió dando un portazo. Juanita andaba ya por los 65 años y todavía llevaba el pelo oscuro y largo, siempre anudado en un rodete y la mirada franca. Había traído a la casa esos ojos llenos de franqueza desde que Lucía estaba embarazada de Rosendo y se le podía confiar absolutamente todo. Sin agenda, llevaba en la cabeza la información necesaria para que la casa anduviera sobre rieles. Las comidas se servían a horario, los impuestos se pagaban como era debido. El jardinero sabía que debía dejar las herramientas en orden antes de irse y los chicos se dejaban sacar los piojos solo con ella. Lucía, por otra parte, había podido lanzarse de lleno a su proyecto de las carteras y a otros que nunca funcionaron, gracias a que la presencia de Juanita llenaba todos los vacíos. Mientras encendía el motor, pensó que Juanita a veces se excedía. Hacía unos días que parecía molesta o preocupada por algo. Si se ponía a hacer memoria desde que habían comenzado las clases, en marzo. Probablemente el tema era Rosendo. El chico, quizás por ser mayor, era su favorito. Además, Marianela pasaba muchos fines de semana en casa del padre. Esto dejaba a Rosendo en la primera fila para recibir cuidados. Al cerrar la puerta de la cochera, escuchó la voz alarmada de Juanita y la vio correr hacia el auto. «Señora Lucía, llamaron de la escuela, Rosendo se desmayó. El señor Ernesto ya salió para allá». A principios del año anterior, Lautaro había logrado una plaza en la Manuel Belgrano porque su padre, Amadeo Rial, en un gesto poco transparente, o bastante transparente según se mire, había alineado a sus 4 sobrinas en la matrícula de la escuela. Las niñas eran hijas de su hermana, con quien por viejas historias familiares apenas se hablaba, pero que aceptó gustosa la oferta. El colegio todavía estaba en la etapa de recibir alumnas sin poner ningún problema. No eran muchos los padres que se animaban a dejar a sus hijas perdidas en un curso de 35 varones, así que 4 mujeres en el nivel primario fue una estrategia que el director Rafael Santillana advirtió, pero no resistió. Lautaro, sin embargo, tenía un historial que no cuadraba con los estándares de excelencia de los que se ufanaba la institución. No solo había repetido primer año, sino que en segundo año había tenido serias dificultades con todas las materias que no estuvieran relacionadas con arte. Su ingreso a tercer año estaba en dudas, pues para poder avanzar tenía que aprobar 8 materias que aún tenía pendientes. Santillana, como concesión extraordinaria, se tomó una semana para considerar la situación. Usted comprenderá, señor Rial, debo analizar cuidadosamente la excepción. Lo que haga falta, director, concedió Amadeo Rial con la mano extendida, seguro de que se habían entendido. Al finalizar el plazo, Santillana lo llamó y le explicó que para admitir a Lautaro, el chico tendría que aprobar las materias en el colegio del que provenía. Si conseguía un desempeño satisfactorio en 7 de ellas, le permitirían entrar a tercer año, ya que en la Manuel Belgrano los alumnos no podían avanzar de curso si debían más de una materia y estaban obligados, además, a saldar la deuda académica antes de julio. Un par de llamadas telefónicas le confirmaron al director lo que un solo gesto del candidato a alumno le había transmitido mientras todavía esperaba ser atendido. Amadeo Rial había intentado acomodarle el cuello de la camisa con una mano y su hijo lo había atajado con un sacudir de hombros y un echarse para atrás con gesto brusco. El padre había dejado caer el brazo con una expresión mitad de hastío, mitad de bochorno, mientras miraba hacia otro lado, probablemente para ver si alguien más había advertido la escena. Lautaro era alto, más que el promedio de los muchachos de su edad, rubio, de ojos celestes, agradable sonrisa y hombros anchos. Era flaco y había algún desgarbo en sus movimientos, pero observando al padre, se veía que la genética haría lo suyo en poco tiempo. El hecho es que aprobó todas las materias. Algunos pensaron y murmuraron que los directores del colegio del que provenía estaban tan contentos de que se fuera que habían sugerido a los profesores bajar un poco el nivel de exigencia. Al respecto, Santillana se limitaba a comentar: la maledicencia es como la mugre, está en todos lados.
De manera que Lautaro entró a tercero con 16 años y a pesar de todos los prejuicios y pronósticos por los que se lo zarandeó, no faltó en todo el año. No llegó una sola vez tarde y terminó con un promedio de 9.20. Esto, más una carta conceptuosa escrita de su puño y letra, llevada personalmente hasta el mismo escritorio del director, le valió la admisión al turno de la mañana para el año siguiente. El cambio de horario lo alejaba, además de ese mundo escolar vespertino en el que caían marginados los malos estudiantes. ¿Y por qué querés el pase?, le había preguntado a Santillana. Lamento el tiempo perdido, señor. Siento que debo recuperarlo y levantarme temprano me parece una buena manera de empezar, fue la juiciosa respuesta. Santillana no dejaba de argumentar que todo el mundo necesitaba y merecía una oportunidad en la vida y que las reglas no podían ser tan estrictas, mucho menos en una escuela. Después de todo, insistía, uno trabaja con seres humanos, no con máquinas, caramba. Rosendo entró al Instituto de Otorrinolaringología de la calle Corrientes, tratando de que no se le notara la ansiedad. Era una casa imponente de principios del siglo pasado, donde se atendía todo tipo de trastornos de la voz. El turno era para las 5 de la tarde, pero llegó con más de 20 minutos de antelación. La sala de espera tenía las butacas tapizadas de rosa viejo, adosadas una a la otra y alineadas contra la pared. La mesita tradicional con revista del mes pasado, flores, demasiadas quizás, y una música suave que regulaba la recepcionista desde su escritorio junto a la ventana completaban el panorama. La doctora Natalia Bergman despidió a su paciente y la secretaria le tendió una nota. «Adelante, por favor», dijo levantando la vista hacia Rosendo. Natalia tenía unos 35 años. Era alta y delgada. Siempre que estaba en su despacho llevaba su pelo oscuro recogido en un rodete en lo alto de la cabeza con la ayuda de un lápiz rojo. «¿Qué te trae por acá?», preguntó sacando una ficha nueva. A Rosendo le agradó que no le preguntara por sus padres. Fue una demostración de dominio propio, pensó el chico. La doctora era perfectamente consciente de que los chicos de 13 años no acuden a una primera consulta sin su mamá o su papá. Él, de cualquier manera, no había ido exactamente solo. Le había costado bastante trabajo convencer a su madre de que lo esperara en el bar de la esquina. La elección de la médica, desde luego, lo habían hecho entre ella y el padre por recomendación del doctor Celoria, su pediatra. «De modo que estás en segundo año, cumplís 14 en junio. Nunca has tenido problema de disfonía ni infecciones de laringe. No has sido operado de amígdalas ni tampoco de nódulos. ¿Correcto?». «Bien, Rosendo», dijo la doctora apoyando los codos sobre el escritorio. «Vos estás o deberías estar en pleno proceso de mutación de voz debido al cambio hormonal que se está produciendo. La laringe es un órgano, mirá, te lo voy a dibujar acá para que lo entiendas, que sube y que baja. Baja con la edad y eso produce que la voz, especialmente en los varones, se torne grave. Tu laringe todavía está alta. Las cuerdas vocales, fíjate acá, son unos pequeños músculos que se encuentran dentro de la laringe. Ahora bien, la voz se produce de un modo muy simple. Es como una corriente de aire que sube por un tubo. Acá lo tenés. Se llama tráquea, que de repente se estrecha por las cuerdas vocales y se produce una vibración. La voz surge por la acción coordinada de una infinidad de músculos y órganos como el abdomen, el tórax, el cuello y hasta la cara. Estas cavidades de resonancia son determinantes para la voz. Vamos a tener que hacer varios estudios antes de determinar cuál es tu problema». «¿Cómo se cura?». «Hay varias alternativas, por vía quirúrgica, con ejercicios, hormonas, en fin, una serie de recursos a los que se puede recurrir». «Creí que era más sencillo». «Lamentablemente no lo es». Rosendo asintió con la cabeza y preguntó, «¿O sea que también puede ser que quede así para siempre?». «No es lo más probable. Es decir, es demasiado pronto para asegurar nada, especialmente porque, como te dije, falta completar el proceso de maduración. Recién entonces se intenta bajar el tono». «¿Pero puede ser que quede así para siempre?», se obstinó Rosendo. «Puede ser, sí», aceptó finalmente Natalia, «aunque te aclaro que conozco un solo caso». «¿Cuántos años tiene?». «Más de 40. ¿Tiene la voz como yo?». «Prácticamente». «¿De qué trabaja?». «Bueno, el locutor no ha sido una opción, pero
No tuvo problemas para graduarse como contador ni para formar una familia. En fin, para tener una vida perfectamente normal. Pero, Rosendo, te repito que sin una batería de exámenes más complejos que esto que hemos hecho hoy no puedo diagnosticar. Sin embargo, te adelanto, no para crear expectativas, sino para informarte, que hay nuevos tratamientos en este terreno. Se ha avanzado mucho en los últimos 40 años. Desde luego me gustaría hablar de todo esto con tus padres. Guardaron la caja del nuevo rompecabezas, un Ravensburger de 2000 piezas, algo que hasta ese momento solo habían visto en catálogos y que el papá de Martín había conseguido que un amigo trajera de Europa. Un castillo medieval con murallas, torres, pórticos, almenas y puentes levadizos con un fondo de amanecer vermellón, que una vez terminado sería una obra magnífica. Martín Rodríguez tenía el cabello castaño, medio desteñido por el sol del verano y demasiado largo. Era alto, muy delgado y de manos y pies grandes. Su médico esperaba que creciera por lo menos hasta el 1,86 m, 1,87 m. Tenía la costumbre de no terminar las frases y Rosendo ya se había acostumbrado a completarlas sin errar. Se habían conocido 2 años atrás en el club del hobby y le gustaba trabajar juntos. Podían pasar horas concentrados, absortos, eligiendo el rompecabezas, calculando cuánto tiempo le llevaría y luego en distintas etapas reuniendo las piezas en pequeños grupos, según colores y tonos, siguiendo contornos, descubriendo formas. Se reunían 3 veces por semana en casa de Rosendo porque allá había espacio suficiente, y una vez más en el club del hobby, donde estaban armando con otros 2 chicos una obra de 3500 piezas. «Mañana puedo venir un rato más temprano, si querés», ofreció Martín. «Seguro, así terminamos esa parte del tejado». «¿Ayer fuiste a la fonoaudióloga?» «¿Cómo sabías? Vos me dijiste la semana pasada que tenías...» «¿Qué te dijo?» Rosendo se encogió de hombros. «Que con una pastilla se me cura. Es muy simple». Martín guardó silencio. «No me crees, ¿no? Si no tenés ganas de hablar, no hablemos». Después de un rato de silencio, guardando las piezas con mucho cuidado, Rosendo volvió al tema con un gesto de cansancio. «Hay que hacer estudios, hay que esperar no sé qué cosa del proceso de maduración y todo eso que yo ya había leído en internet. Igual vamos a empezar con unos ejercicios». «¿No te gustó?» «¿La doctora?» «Sí, me gustó, pero yo tenía la ilusión de que me diera una solución mágica. Yo sé que eso no es posible, pero en el fondo, eso era lo que quería. ¿Entendés lo que quiero decir?» «Sí, hermano, ¿cómo no te voy a...? Es feo lo que te pasa». Martín sabía cuánto le importaba el tema a su amigo y que a veces era difícil encararlo, pero no quería dejar de mencionarlo como si no existiera. «Primero me dijeron que a los 10, después que a los 12, que a los 13. ¿Sabés lo que soñaba cuando era chico? Que me transformaba en el Rey León y rugía desde la punta del acantilado. Martín, me pasé la vida esperando despertarme un día con la voz distinta», continuó Rosendo. «Y resulta que ahora tengo que empezar unos estudios para empezar un tratamiento para empezar a esperar de nuevo. Y si sigo así me van a agarrar los 20 con voz de pito. Ya estoy cansado. Juanita me hace té de ortiga en flor con limón y miel. Y cuando le digo que me dan arcadas, ella dice, tragalo que te va a mejorar». Martín se rió por dentro. «Te hace gracia, ¿no? Bueno, hasta el año pasado me obligaba a hacer gárgaras con té de jazmín del país mezclado con azúcar quemada que dejaba al rocío toda la noche». Con esto los dos rompieron a reír hasta que se les saltaron las lágrimas. Después Martín cambió de tema. «¿En la escuela qué tal?» «Bien, todo bien. Un profesor nuevo. Le decimos Jex. Por Costiu, ¿te acordás? El de las tortugas marinas. Profesor de geografía y biología. Tus materias preferidas». «Sí, pero no sé si le guste. Cuando pasaba lista y dijo Rosendo Moncadas, y yo respondí, aquí señor, él levantó la vista y la miró Josefina. Ella se sienta al lado mío, ¿viste? Creyó que lo estaban...» Se rió Martín. «Claro, cargando, pero yo hice lo que me enseñó mi abuelo cuando tenía 7 años. Me puse de pie y repetí, aquí señor». «Tomá», contestó Martín con el brazo flexionado y el puño cerrado. «¿Y con Josefina cómo andamos?», agregó con un guiño. «Igual, nos sentamos igual que el año pasado, somos amigos». «Tenés que hablar con ella antes de las vacaciones de julio, proponételo». Rosendo no contestó. Martín sacudió la cabeza. «Son amigos desde hace 3 años. Ella ya no escucha el pito, ¿me entendés? Igual que yo. Sacá de adentro lo que tenés que decirle y mandate. ¿Y si me dice que no?».
¿Y no me dijo que no chiara el año pasado y por poco me muero? Es un riesgo, hermano, afrontalo. Lautaro Real tenía un coeficiente de inteligencia más alto que el promedio, y esa era una de las razones por las que se aburría la mayor parte del tiempo que pasaba en la escuela. No le interesaba reunirse a estudiar con sus compañeros, que le parecían niños inmaduros. Es verdad que, en su clase, todos tenían un año menos que él, pero estaba seguro de que esas actitudes infantiles no se resolverían en poco tiempo. El pase al turno de la mañana había sido idea suya, para que lo aceptaran en la escuela Belgrano. Sentía que era imprescindible despegarse de las murmuraciones sobre su procedencia y la influencia de su padre. Acertó. En el turno de la mañana nadie sabía nada de eso, o lo sabían, pero habían decidido dejarlo de lado. Durante las clases había aprendido a fingir concentración y los profesores creían que tomaban apuntes porque no dejaba de mover el lápiz. En realidad hacía caricaturas de sus compañeros, y muy bien. Miraba y dibujaba. Cada tanto levantaba la mano para hacer una pregunta perfectamente vinculada con el tema o pedía que le repitieran el último comentario. Discúlpeme, profesor, ¿podría explicarme este último concepto? Luego agradecía. Ahora lo veo más claro, gracias. Y seguía tomando notas. Cuando no estaba en clases, se atrincheraba en la cafetería o en un rincón del patio y desde allí buscaba sus modelos. Era buen artista y totalmente autodidacta, se podría decir, porque además de las clases de dibujo que había tomado en el club de niños pintores en la escuela primaria, jamás había recibido una sola indicación. Todo salía de sus manos, de sus lápices, plumas, carboncillos o lo que tuviera en la mano. Quería dedicarse a las caricaturas, a los dibujos animados, y tenía guardada una serie de personajes creados por él en una carpeta que soñaba con presentar a alguna revista. La semana anterior había vuelto a surgir la cuestión, pero la respuesta de su padre había sido tajante y sin variantes. Primero, la universidad. Después te prometo un año. Entendedme bien, Lautaro, un año en París. Te alquilo un departamento, vas a los museos, al barrio de los pintores y los artistas, pintás, exponés lo que quieras, lo que se te ocurra. Pero primero te tenés que graduar. Yo no quiero ser abogado como vos, no me interesa esa clase de vida. Es una lástima, porque empezar de cero es duro. No hay que desperdiciar el camino hecho, hijo. Las conexiones, el estudio con su trayectoria, todo eso ya lo hablamos, ¿no? 100 veces, replicó el chico mirando hacia el techo. O más, posiblemente, pero te advierto que aunque estoy dispuesto al diálogo, mi respuesta no va a cambiar. Sé lo que es mejor para vos. Si decís que estás abierto al diálogo, pero de antemano me avisás que no vas a cambiar de postura. No estás abierto, estás cerrado, no me mientas. No me faltes el respeto, Lautaro. Está bien, pero vos no podés saber qué es lo mejor para mí porque vos no sos yo. A vos no te gusta que dibuje por otra cosa. Amadeo Real se puso de pie con un movimiento enérgico y Lautaro tuvo un momento de duda cuando lo vio cerrar los puños y apretar los labios en un claro esfuerzo por contenerse. La conversación había llegado a un terreno peligroso. Los dos sabían que el tema del dibujo tenía un vínculo delicado con el abuelo materno de Lautaro, ya fallecido, y a quien el chico nunca había conocido. Años atrás había descubierto algunos de sus dibujos y se había emocionado. El padre se dio vuelta, consciente de que no era el momento de entrar en esa incómoda batalla, y se encaminó hacia la escalera. Buenas noches, que descanses. Se despidió dando por terminada la conversación. Lautaro no estaba dispuesto a ceder y calculó el momento ideal para asestar el golpe. Porque el abuelo Julián era pintor, por eso. Amadeo Real se detuvo con el pie en el primer peldaño. Lentamente se volvió hacia su hijo. Ese señor no tiene nada que ver aquí. Pero ese señor era pintor, porfió Lautaro. De los buenos. Sí, ¿ya viste lo rico que se hizo? La gente se pelea por tener uno firmado por él. ¿Todo tiene que ver con la plata, según vos? Basta por hoy, hijo. Son las 11 de la noche y estoy muy cansado. Lautaro se aproximó a la escalera. ¿Todo? ¡Lautaro!, sonó el grito. Una rabia sorda y profunda invadió a Lautaro cuando cruzó la mirada con su padre. Quería hacerle daño, mucho daño. Podía propinar una buena patada a la mesita de cerezo con las copas de cristal
y el reloj de Marruecos que tanto significado parecía tener para él, pero se contuvo y bajó la cabeza hasta escuchar que continuaba subiendo. Apoyado en la baranda, peldaño tras peldaño, 15 en total. Amadeo pensó en recordarle a su hijo que solo la ropa que tenía puesta en ese momento, sin contar con las zapatillas, ni el dinero que tuviera en el bolsillo, suponía una pequeña fortuna. Que el entrenador de tenis que pasaba a buscarlo todos los martes y jueves tenía un costo exorbitante, aunque considerando que había entrenado a los hijos de la princesa de Grecia, o a los nietos, ya ni se acordaba, quizás no lo fuera tanto. Varias cosas se le pasaron por la cabeza, pero se la cayó todas. Esta conversación ya la habían sostenido varias veces. Lo singular era que, en el fondo, no se trataba de si su hijo quería ser artista o no, porque si alguien tiene auténtica vocación, terminará por convertirse en lo que desea. Para Amadeo estaba claro, lo que discutían ahora y en todas las ocasiones anteriores, maldita sea, aunque ninguno se atreviera a decirlo, era la ausencia de la madre de Lautaro. Antes de que el estridente timbre que anunciaba el final del recreo dejara de sonar, el grupo de chicos que estaba en la cafetería comenzó a desplazarse hacia el patio. Lautaro firmó apresuradamente su dibujo, se acercó a la barra donde Rosendo terminaba su gaseosa, le dejó su caricatura y salió sin decir nada. Rosendo miró la hoja con una sonrisa. Todo el turno de la mañana hablaba del dibujante de cuarto año. Todos querían ser retratados. ¿Por qué lo habría elegido a él? No estaba nada mal. Había captado el gesto reiterado de ajustarse la corbata estirando el cuello y el remolino en la cumbre de su cabeza. La nariz estaba perfecta y la expresión bien lograda. Un buen trabajo. Como en toda caricatura, la cara ocupaba el mayor espacio. A veces, Lautaro incluía el cuerpo. En este caso, Rosendo llevaba puesta la chaqueta del uniforme. «A ver», dijo Josefina mientras subían las escaleras hasta el salón. «Mira, Lautaro Rial, el de cuarto, me dibujó». La chica se sacó los rulos de la frente y observó el dibujo con detenimiento. «Está bueno», declaró devolviéndoselo. «Nada más, Josefina, no seas tacaña». «Está bueno, Rosendo, lo que pasa es que no me gustan las caricaturas». Rosendo pensó que las mujeres a veces eran desconcertantes. «Hermosas pero incomprensibles», decía su abuelo. También pensó que en eso radicaba parte del encanto de su compañera de asiento. A Josefina le disgustaba Lautaro Rial. Eso de las caricaturas ya la tenía harta. Veía a todo el mundo posando en los recreos, tratando de llamar la atención del dibujante, tratando de mostrar su mejor ángulo y una sonrisa encantadora. Todos sabían que Lautaro buscaba con la mirada hasta encontrar el modelo. Hasta los profesores sonreían cuando lo veían trazar con mano segura los rasgos de sus compañeros. Estaba convencida de que a más de uno le habría gustado ser elegido, pero también intuía que el artista no era tonto y que jugaba a su antojo con los peligros de las caricaturas, desafiando hábilmente los límites del ridículo. Le molestó algo que advertía en el dibujo de Rosendo. En la manga de la chaqueta del uniforme, Lautaro había reproducido el escudo de la escuela, pero en lugar de la trompeta que sostenían las dos manos cruzadas en la insignia, aparecía un silbato. Rosendo quizás no había visto el detalle, y, si lo vio, también podría haberle molestado, concluyó Josefina, aunque no descartó la opción de que hubiera preferido ignorarlo para no verse obligado a reaccionar. Ella sabía cuánto afectaba a Rosendo su problema y ni se le pasó por la cabeza mencionar el tema. En todo caso, el silbato estaba apenas esbozado. Además, ya se sabe, la gente solo ve lo que quiere ver. Varios días después, en una hora libre de matemáticas, Rosendo decidió echar un vistazo al tema de la evaluación de geografía que tendría el viernes. Fue a la cafetería, se compró 2 alfajores y una gaseosa, y se sentó en una mesa cercana a la puerta del vidrio. La cafetería de la General Belgrano era, por razones de infraestructura, tierra de hombres. Cuando la escuela decidió admitir chicas, los ingenieros se abocaron a las reformas necesarias y eso incluía modificaciones en los baños. En los de la cafetería tropezaron con problemas de cañería viejas y obsoletas y el presupuesto superó sus posibilidades. Se decidió suspender por algunos meses el proyecto, pues la escuela contaba con un bar comedor de construcción reciente que sí permitió hacer los cambios indispensables sin mayores dificultades. Así fue que las alumnas comenzaron a utilizar el bar y los varones permanecieron en la cafetería. No hubo quejas por esta división ni de parte de las niñas ni de los muchachos, y así fue pasando el tiempo.
Los varones podían visitar sin ningún problema el bar comedor y las chicas también podían entrar a la cafetería, pero sin conflictos y de forma sorprendentemente natural, cada grupo se quedó en su zona. La única mujer que estaba siempre en la cafetería era Gabriela. Atendía el mostrador. Tenía unos 20 años, el cabello largo siempre atado en una cola de caballo, y una linda sonrisa de la que se valía en muy contadas ocasiones. Era famosa, además, por un buen trasero que los jeans mantenían firme y gracioso, y que llevaba a los varones a lamentar que casi nunca saliera de atrás del mostrador. Hablaba poco, atendía rápido, jamás perdía la calma. En una mirada frenaba a los más atrevidos, y sin llegar al punto de ser hosca, no entraba en confianza con nadie. Rosendo observó que Lautaro estaba en la barra con un bloc y varios lápices en la mano. Hacía un dibujo a mano alzada de Gabriela, que preparaba sándwich, sonrojada por la atención que estaba recibiendo. Rosendo pensó que en su propio dibujo y en la reacción de Josefina de unos días atrás. Se le ocurrió que quizás ella también esperaba su caricatura. Probablemente sentía celos. Las otras 3 chicas del curso ya tenían sus dibujos y ella estaba siendo ignorada. Rosendo fue más allá en sus conclusiones. Si Lautaro no se había dedicado todavía a Josefina, era porque quería llamar su atención. La estaba poniendo en ablande, digamos. No le extrañaba y mientras pensaba en esto con furia, su concentración se alejaba de las corrientes marinas. Le sorprendió una mano fuerte sobre el hombro. «¡Compañero!», saludó Lautaro sentándose a la mesa. «¿Cómo andamos?» «Estudio para una prueba el viernes, tengo hora libre. ¿Y vos?» «Terminé una prueba de literatura en 20 minutos y me dejaron salir». «¿Te gustó el dibujo o no me dijiste nada?» «Me gustó mucho, gracias. ¿Cuánto te lleva a hacerlo?» 10 minutos en el recreo, 20 en clase, más o menos, depende de qué profesor nos toque. Si es de los duros, tengo que levantar la cabeza muy seguido para que crea que lo atiendo. Descubrí que le encanta vernos tomando notas. Mirá, acá tengo la del Tano, el melenudo de la coleta de 3er año. Todavía no se la mostré. No sé qué me va a decir de la nariz, me salió un poco exagerada. A la salida se lo doy. Y recién le hice una a la chica de la cafetería, Gabriela creo que se llama. El dibujante hizo una pausa y agregó en voz más baja. Está esperando que la invite a salir. ¿Y vas a invitarla? Lautaro se echó para atrás en su silla y miró hacia el patio. Nah, tengo otra cosa en vista. ¿Otro dibujo? El otro se volvió para mirarlo por un momento, sacudió la cabeza, soltó una risita y se acercó en un gesto de confianza. Otra mina. Rosendo arregló un poco los papeles de sus apuntes y dejó el portamina encima. ¿Es de la escuela? Ah, querido. Tiene 22 y vamos al mismo gimnasio, dijo restregándose las manos. ¿Y vos cómo te las arreglas? Susurró acercándose un poco más con los codos sobre la mesa y guiñando un ojo. ¿Para qué? Lautaro miró hacia ambos lados con la cabeza inclinada y agarró el portaminas plateado con el que estaba trabajando Rosendo. ¿Con las mujeres? Rosendo estiró la mano para recuperar el portaminas, pero recibió como respuesta un breve gesto que sugería paciencia. Digo, por ejemplo, cuando llamás a una por teléfono no tenés que decir ni quién habla, ¿no? Ni falta que hace, dijo riéndose fuerte y sacudiendo los hombros. Pero eso puede ser una ventaja, no te creas. Se echó hacia atrás de nuevo, observando con detenimiento el portaminas. Está bueno, ¿dónde lo sacaste? Me lo regaló mi hermana. Acá dice Made in France. ¿Es francés de verdad? Sí, de verdad, dámelo. Espera que pruebo cómo escribe, dijo y marcó unas líneas sobre los mapas de las corrientes marinas. Buenísimo, ¿qué tipo de mina es? Un grafito especial. Manoteó de nuevo en el aire Rosendo. Lautaro sonrió. Me refiero a qué tipo de mina es la que te gusta a vos. ¿A vos qué te importa? Dame el portaminos y déjame tranquilo. Lautaro puso cara de ofendido y le acercó el portaminas lentamente. En el mismo momento en que Rosendo le ponía la mano encima, con un movimiento ágil lo llevó fuera de su alcance. Me lo quedo en pago por mi trabajo, anunció con una sonrisa torcida mientras se levantaba. Rosendo sintió una oleada de calor que le subía a la cara mientras veía a Lautaro salir de la cafetería con paso deliberadamente lento. Le pareció que la chica del mostrador lo observaba, pero no se dio vuelta. Tenía que haber visto que Lautaro se había quedado con el portaminas, no robado ni arrebatado, simplemente lo había tomado. Tenía que haber visto sus manoteos inútiles.
Probablemente había escuchado parte de la conversación y el resto lo podría imaginar sin dificultad. Rosendo reunió sus papeles y salió de la cafetería arrasado de vergüenza. Sentía la mirada de la chica en su espalda. Desde la puerta de la sala de profesores, Carlos María Torres también había presenciado la escena. El almuerzo fue una penuria. Lucía, como hecho excepcional, estaba en casa, pero no sería por más de media hora, así que apenas sí picó algo sentada de costado en el borde de la silla. Para compensar, no dejó de hacer preguntas del tipo que Marianela y Rosendo clasificaban como todoterreno. ¿Qué tal estuvo la salida con papá el sábado? Bien, mami, contestó Rosendo. Ya hablamos de esto ayer, ¿te acordás? Ah, sí, perdóname. ¿Le llevaste el formulario al ortodoncista para que lo autorice? Mamá, intervino Marianela, ya te dijo anoche que falta un mes. Bueno, pero que no se nos pase por dejarnos estar. Juani, por favor, ¿me alcanzarías un poco más de jugo? Y Ros, quería preguntarte si... No me digas Ros, mamá. Es más corto, y además así se llama el héroe de Perdidos de la Montaña, ¿te acordás? Me llamo Rosendo, mamá. Tampoco me gusta, pero entre los dos prefiero el mío. Juanita, desde la mesada, sin mirarlo, aprobó con un gesto imperceptible. Está bien, ya olvidé que te quería preguntar, suspiró Lucía comprobando la hora. Apenas me quedan 5 minutos para llegar al banco. Hablamos más tranquilo a la noche. ¿Te pasa algo?, dibujó Marianela con los labios, observando con atención un trozo de carne pinchado en el tenedor. No me hables como a los sordos que me pone nervioso. Bueno, ¿te pasa algo?, repitió ella con voz, pero sin quitar la vista del tenedor. Me cansa un poco cuando me pregunta tantas cosas. Además, quiero que hablemos de la fonoaudióloga y ella me pregunta por el ortodoncista, ¿me entendés? Marianela sintió embocando el tenedor. Pero yo digo otra cosa. ¿Otra cosa qué? ¿Te pasa otra cosa?, le contestó meneando el tenedor ahora con la punta del mango. A mí no me engañas, te conozco como si te hubiera parido. Tengo examen de corrientes marinas en el Golfo Pérsico el viernes. Marianela dibujó un no te creo con los labios en silencio y después preguntó en voz alta. Juani, ¿hiciste flan hoy? Sí, sácalo de la heladera mientras yo recojo la mesa. Rosendo dijo que prefería comer su porción a la tarde y que tenía mucho que estudiar. Permiso, buen provecho. Marianela miró fijo a Juani con las cejas enarcadas. Le pasa algo a este y no tiene nada que ver con el Golfo Pérsico. Al día siguiente, al llegar a la escuela, Rosendo encontró a Lautaro en la puerta del salón. Un hombro apoyado contra el marco, un pie cruzado sobre el otro, el zapato de punta. «Te estaba esperando», le dijo mientras le enseñaba el portaminas por el borde de su bolsillo. «Dámelo y no me molestes», contestó Rosendo procurando pasar. Lautaro hizo un movimiento rápido con los brazos abiertos para impedirle el paso. «¡Epa! ¿Para qué tanto apuro si no sonó el timbre todavía?» «Déjame pasar», estalló Rosendo probando esquivarlo. Lautaro lo empujó contra el marco de la puerta y apoyó los brazos de manera que lo cercaba. «Shh, shh», susurró. «No te pongas mal, que se te afina más la voz. Todavía no me dijiste cómo te las arreglás». «¿Para qué cómo me las arreglo? ¿De qué me estás hablando?» Lautaro miró hacia arriba con cara de paciencia infinita. «Vamos a hacer un trato de caballeros, como le gusta decir a mi viejo. Yo me guardo tu lapicito hasta que vos me cuentes cómo te la arreglás con las chicas. Y quiero detalles, ¿eh?» Lautaro bajó la voz. «No me vengas con dos boludeces», agregó palpándose el bolsillo de la chaqueta. «Moncadas», llamó la voz tranquila y grave de Carlos Marías Torres, parado de pronto detrás de Lautaro. «¿Pasa algo?» «Nada, señor». El profesor los miró a uno y a otro con gesto grave y luego dirigió la vista a la punta de sus propios zapatos, moviendo la cabeza como si asintiera imperceptiblemente. «Vaya a su aula real», dijo en tono neutro, sin mirarlo. «Enseguida, señor». Carlos María Torres puso todos los exámenes en el portafolio y salió de la clase de segundo año. Lo que había presenciado en la puerta del aula lo había dejado intranquilo. No era un problema en sí mismo, podía en realidad ser más que nada un tira y afloje pasajero entre dos chicos. Un asunto de limitar territorios, una discusión. Podía ser cualquier cosa. Sin embargo, algo, y lo peor es que no podía precisar qué exactamente,
pero algo, quizás una expresión o el tono de voz de Rosendo o un gesto de imposición física que ejercía Lautaro, lo había puesto en alerta. Tenía unos minutos antes de la clase de la Universidad de Biología Marina y podía decidir entre tomar un café y llamar a su casa para ver cómo andaba todo o intentar hablar con Rafael Santillana. Golpeó la puerta de su despacho y la abrió el director, que estaba despidiendo a su secretaria con algunas instrucciones. Adelante, Torres, un gusto. Discúlpeme un segundo, que ya estoy con usted. Cecilia, no quiero emails. Cartas de papel, sobre y estampilla, ¿está claro? Y no me mire con esa cara. Si es necesario, voy yo misma al correo y despacho la carta. Luego se dio vuelta hacia el profesor con un gesto de impotencia. Es inútil. Llegará un día en que si nos descuidamos no sabremos cómo se toma un lápiz. Pídale a cualquier chico que escriba unas líneas sobre un papel sin renglones a ver qué pasa. No reconocen el valor de una coma, de un punto y coma, de una mayúscula. No saben las reglas de gramática básica. En fin, esta misma chica, Cecilia, no sabe escribir una carta formal, meterla en un sobre y pegarle una estampilla. ¿Me entiende? Quizás usted se acuerda que cuando éramos chicos, una de las excursiones escolares del año era llevarnos al correo central a despachar una carta. Dios mío, creo que es una batalla perdida. Toma asiento, por favor, Torres, y discúlpeme, pero este tema me obsesiona y me vuelvo repetitivo. Usted, de todas maneras, vino por otra cosa, así que olvídese de mis problemas y dígame. Torres sonrió. Comparto esta preocupación suya plenamente, créame. Me alegro, me hace sentir menos solo. Pero vengo porque tengo un alumno, mejor dicho, 2 alumnos que me preocupan. Uno está en segundo y el otro en cuarto. El director se cruzó de piernas y se llevó la mano a la barbilla en un gesto de atención. Estimo que son 2 casos separados. No, en realidad creo que es el mismo problema. No se trata de rendimiento o mala conducta, nada de eso. Estoy hablando de... El profesor dudó. Siéntase libre de hablar con toda claridad, Torres, por favor. Hace 30 años que estoy en esta escuela, 15 como directora, así que imagínese, ya lo he visto todo. Bien, le agradezco. Quiero decir, a veces no sabe uno cómo manejar estas situaciones, pero, en fin, creo que estamos ante un tema de acoso. Santillana carraspeó, enarcó las cejas, descruzó y volvió a cruzar las piernas. Creo que el alumno de cuarto, continuó Torres, está acosando al de segundo. He presenciado un par de situaciones en las que esto estaba claro y me atrevería a decir que si yo he visto eso, es posible que haya más. En fin, creí que era mi deber ponerlo al tanto. Ha dicho muy bien, claro. Vamos a ver, ¿de qué niños estamos hablando? De Rosendo Moncadas de segundo año y... el que tiene la voz de... dijo Santillán y completó la frase con un dedo en la garganta. Un problema en las cuerdas vocales. Exactamente. ¿Y el otro? Lautaro Real, el de cuarto. También sé quién es. Los 2 son muy buenos alumnos. En efecto, Lautaro es decididamente brillante y Rosendo está muy interesado en mis 2 materias. Las 2 situaciones de las que le hablo tuvieron lugar, una en la cafetería y en la puerta del aula hoy a la mañana la otra. ¿Me está hablando de castigo físico? No. ¿De insultos entonces? Tampoco. ¿Cuántos más había con Lautaro? Nadie más, eran él y Rosendo en las 2 situaciones. Rafael Santillana se masajeó el mentón con fuerza, se sacó los lentes y los limpió. La meticulosidad que aplicó a esta última tarea molestó a Torres, que sintió la obligación de argumentar con más claridad. Hubo en las 2 ocasiones algo que me incomodó en la actitud de Lautaro. Creo, eso sí lo vi, que le quitó algo a Rosendo y no se lo quería devolver. ¿Le robó algo? Digamos que se lo quitó. Rosendo intentó recuperarlo y Lautaro no se lo devolvió. Santillana descruzó nuevamente las piernas e inclinándose hacia adelante, apoyó los codos sobre las rodillas y las manos bajo el mentón. Era su posición de reflexionar y hablar al mismo tiempo. Después de unos momentos decidió que no podía dejar a Torres con la impresión de que no se ocupaba del tema. No olvidaba que toda la planta de la escuela lo había criticado, algunos abiertamente, por haber admitido al Lautaro Real con los precedentes que traía a cuestas. Y aunque este profesor no estuviera al tanto de esta historia, alguien, cualquiera, podía comentárselo. De manera que plantearle la historia desde el principio, con algunos agregados, no mentiras de ninguna manera, solo matices importantes, no estaría de más. Verá, Torres, le voy a contar algo, digamos confidencialidad.
En su momento, fue una situación delicada que medité mucho antes de resolver, pero creo que la puedo delatar en confianza porque después de todo estamos los dos preocupados por la misma razón, los chicos, nuestros alumnos, ¿verdad? Torres asintió con la cabeza, aunque presentía que se estaban desviando del tema. Fue así. Viene en febrero del año pasado Amadeo Rial, un padre desesperado con Lautaro, un chico que está a punto de repetir segundo año. Me trae una carpeta médica con un informe firmado por su pediatra y por un psicólogo, un diagnóstico complicado de estrés agudo. Estoy hablando, fíjese, de un chico de 15 años, debido, entre otras cosas, a la ausencia de la madre. ¿Falleció la madre de Rial? No, se fue, contestó Santillana con un gesto ambiguo y agregó: ¿qué hago yo entonces? Le explico al padre que en cualquier colegio del país lo primero que hay que hacer es aprobar las materias que adeuda como condición sine qua non, y le aclaro, Torre, que tenía 8 en marzo. Un caso serio, serio. El padre me pregunta entonces si en el caso de que aprobara todas las materias, nosotros lo tomaríamos en esta escuela. Me conmovió, le aseguro, me partió el corazón ese hombre. Le dije que sí. Flexibilicé las reglas de esta casa, por llamarlo de alguna forma. Porque dije para mí, si una escuela que tiene la misión de formar adultos, de educar y preparar para el mañana a estos chicos les cierra la puerta, haciendo caso omiso de una tragedia, ¿qué sentido tiene? Dígame, ¿qué sentido tiene la escuela entonces? Se levantó en ese momento del discurso y miró hacia la calle durante unos instantes antes de volverse hacia el profesor. En el fondo, y le soy totalmente sincero, Torres, no esperaba que Lautaro obrara el milagro y pudiera con todas las materias. Pero la verdad es que no sé cómo lo logró y acepté la matrícula. No tuve pocos problemas con la comisión directiva y el resto del cuerpo de profesores. No pocos, insisto, pero defendí mi postura y mantuvimos al chico contenido y controlado. Me enorgullezco de los resultados porque sabrá usted que hizo un año brillante y luego lo pasamos a la mañana. La verdad es que Torres no esperaba el detalle del prontuario académico de Lautaro Rial, pero era evidente que el director se había sentido obligado a dar toda esa información. Le molestaba el aire de orgullo de Santillanas mientras hablaba. Era como si le diera gusto escuchar su propia voz. Algo olía mal. Me parece que obró muy bien, Santillana. Quiero decir, estamos hablando de un chico que ha sufrido, que ha tenido problemas y lo ha superado con voluntad y trabajo, además de su inteligencia. Pero me atrevo a decir que ahora está mostrando una nueva faceta, una actitud diferente. Torres, entiéndame, el acoso no tiene ese formato, digamos, por ponerle una palabra de moda. Los acosadores son pandilleros, andan en grupos porque necesitan ser admirados y todo eso. Sé perfectamente lo que es el acoso, lo he vivido en otros colegios. Esto es otro tipo de conducta con otras características, pero probablemente con el mismo resultado. Admitamos que con lo que usted ha visto no hay elementos para acusar a nadie, aunque sí para estar atento. Le agradezco que me haya confiado la historia de este chico. No debe haber sido fácil su vida y lo lamento, créame, pero no tengo más remedio que insistir en lo que he visto con mis propios ojos. Rial está molestando o acosando a Moncadas. Santillana se puso de pie con un suspiro y dio una vuelta alrededor de su sillón. Esa palabra, me refiero a acoso, está poniéndose de moda. En nuestras épocas, o en la mía, mejor dicho, porque usted es algo más joven, también había, digamos, esa actitud de molestar al más petizo o al que usaba anteojos. Y sobrevivíamos, Torres. La creo que no me gustan las injusticias y que vamos a poner mucha atención sobre esto que me cuenta, porque lejos de mi ánimo minimizar la situación, pero no quisiera tomar medidas. ¿Cómo llamarla? ¿Qué palabras emplear? Fuera de proporciones, ¿verdad? Porque eso nos traería necesariamente problema con los padres, que después de todo nos dejan a sus hijos para que cuidemos de ellos y no para que le compliquemos la vida. Discúlpeme que no coincida con usted, Santillana, o que no coincida plenamente, pero nosotros no le estamos llevando un problema. Se lo estaríamos solucionando en todo caso, tanto a Lautaro como a Rosendo. Allí hay dos conflictos que resolver, hay dos chicos que se están enfrentando. Quiero decir, a simple vista pareciera que uno quiere defender a Rosendo nada más, pero la realidad es que también se trata de ver si Lautaro tiene un conflicto con respecto a la agresividad, porque eso también es un tema que necesita atención. En eso estamos de acuerdo. Y luego tenemos a Rosendo en desventaja, claramente, porque es más chico, 3 años para ser exactos, y porque tiene una traba que lo coloca en inferioridad de condiciones. Y se me ocurre que Rial se está aprovechando de eso.
El director se rascó la frente suspirando y meneó la cabeza. ¿Se refiere a que tiene la voz de pito? Exactamente, a eso me refiero, sí. Creo que no deberíamos preocuparnos tanto. En un año Rosendo cambia la voz, crece 10 centímetros y es el día y la noche. Lautaro deja de ocuparse de él. El 90% de los problemas de este tipo se solucionan solos. Tengo, si le interesa, un artículo muy interesante que trata este mismo tema en la revista Maestros del Mundo. A Torres se le ocurrieron 3 cosas claras. Que un año era mucho tiempo, que el hombre que tenía al frente estaba decidido a minimizar el problema y que había expresiones más técnicas que voz de pito. No era su intención llegar a este punto ni dejarse llevar por sus impulsos, pero estaba francamente irritado. Retroceder ahora le parecía traicionar sus principios y soltarle la mano al chico. Aunque pensándola bien, nadie le había pedido ayuda. Sonó el teléfono y Santillán extendió un brazo hacia el auricular y una mano abierta hacia el profesor. Permítame un segundo, por favor. Esta chica no se da cuenta de que estoy ocupado. Sí, Cecilia, dígame. No. Pásemelo ahora porque después salgo y no regreso hasta las 6. Volvió la mirada a Torres y cubriendo con la mano el auricular dijo en voz baja. Es el presidente del Consejo de Inspecciones. Siempre me llama a esta hora. Luego le alcanzo el artículo, Torres, y no se preocupe más por esto, déjelo en mis manos. El profesor se levantó, saludó con un movimiento de cabeza y salió del despacho. Ya en la calle miró la hora con fastidio. Llevaba 20 minutos de retraso. Rafael Santillana veía llegar la hora del retiro con alivio. A los 65 años ya no tenía ganas de estar en la escuela. Le molestaban el bullicio de los chicos, el sonido del timbre, la asociación de padres y los inspectores, cada vez más jóvenes, que no hacían más que traerle proyectos que él no tenía deseos de llevar adelante. Además, los estudiantes habían cambiado. Eran distintos los códigos de hace 30 años, 20, 10 también, si lo apuraban un poco. Ahora pocos chicos tenían una familia convencional, pocos iban a la escuela sin celular, aunque estaba prohibido encenderlo, y no había forma de impedir que las chicas fueran sin maquillaje, ni manera de que sus faldas se alargaran. Los límites que fueron siempre mi obsesión se me han escapado de las manos como pez en el agua. Era su conclusión al final de su larga carrera como docente. Reconocía, cómo no, que se habían transitado años complejos, turbulencias políticas, tensiones sociales, rencores difíciles de conciliar. No se atrevería a defender en público su postura, pero para él estaba claro que de los censurables extremos del pasado a los de ahora había un abismo, y estaba convencido de que en el tema educativo la situación actual no era mejor que la que había quedado atrás. ¿Cómo puede ser que el ser humano no encuentre nunca el equilibrio?, se preguntaba cuando un alumno se atrevía a ir a golpear la puerta de su despacho para quejarse de la aplicación de alguna regla. Y lo peor es que no era posible, o no tan fácil como le habría gustado, despedir al revolucionario así como así. No, señor. Había que invitarlo a sentarse y mantener un diálogo y en ocasiones llegar a un acuerdo. En fin, estaba obligado a reconocer el momento en el que la dignidad obligaba a dar un paso al costado. Y darlo, eso sí, en la plenitud de la inteligencia, antes de escuchar murmullos por los pasillos, o peor aún, descubrir sonrisas de burla. Su decisión era firme. Transitaría el último año con la mayor calma posible y luego se dedicaría a viajar y a escribir. Al día siguiente, durante el recreo de 15 minutos, Lautaro entró al aula de segundo año y buscó a Rosendo con la mirada. «Busco al chico que tiene la voz de pito», le dijo al primero que se cruzó en su camino. «¿A Rosendo? Está en la biblioteca. Fue a devolver los diccionarios». Apenas se dio vuelta, encontró la mirada frontal de Josefina. «Lo busco a...» «Sí, ya te oí. ¿Por qué lo llamaste así?» «No me acordaba de su nombre. Tengo que devolverle algo que me prestó», explicó innecesariamente Lautaro. Josefina asintió en silencio. «Se lo puedes dejar acá en su banco o dármelo a mí». «¿Te puedo tener confianza, linda? Mirá que es muy importante lo que quiero dejarte». «Mirá, si no estás seguro, vas y se lo das en mano», replicó Josefina y se dio media vuelta. Esperá, no seas tan arisca. ¿Te puedo llamar esta tarde y hacemos algo?» «No es una buena idea, perdóname». Josefina salió del aula. Quedaban 10 minutos de recreo y ese chico realmente la disgustaba. La biblioteca era un recinto sagrado en la General Belgrano. De hecho, había sido creada antes que la escuela, allá por 1894, y tenía la hemeroteca más importante del país. 2 niveles, aire acondicionado, escritorio para 4 estudiantes, piso de parqué, lámparas de bronce y a Margarita. Una bibliotecaria que hablaba en voz baja, aunque no hubiera
nadie dentro y que obligaba a bajar el tono hasta nivelarlo con el de ella. Interrumpió su charla en el celular solo para sonreírle a Lautaro, que le hacía una pregunta. Le agradaba a ese chico. Los diccionarios están en la sección C, querido. A mano izquierda, estante 2 y 3. Rosendo lo vio antes de que Lautaro lo descubriera y no pudo evitar dar un paso, de manera que quedaba detrás de la estantería. No fue lo suficientemente rápido. Lautaro venía sonriendo y apenas lo vio, escabulléndose, achicó los ojos como quien busca un niño que se ha escondido a pesar de que sabe dónde está. El juego daba inicio. Comenzó a caminar despacio, con el cuello estirado, las rodillas flexionadas, los brazos abiertos, las manos en forma de garras. «Rosy», susurró con voz ronca. «Rosamel, Rosaura, Rosalía, ¿dónde te me has escondido, pillín?» Rosendo retrocedió unos pasos. Se escabulló hacia la hemeroteca en la sección D y se ocultó detrás de unas cajas sin desembalar. «Ya sé que estás acá, bandido, voz de pito. No te me escondas, que no te voy a hacer nada. Te quiero volver el portaminas». Lautaro hablaba entre dientes, imitando la música de suspenso de Misión Imposible. Tum, 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 tum. Rosendo sintió una opresión en las sienes. Por el cuello de la camisa le corrían gotas de sudor mientras permanecía inmóvil. «¡Ey! Creo que te tengo. Allí estás, acurrucado como un ratón. Un ratoncito insignificante y miedoso. Quiero verte la cara. Que hablemos de tus cosas. Quiero ser tu amigo». Detrás de las cajas, Rosendo lo vio pasar agachado y girando la cabeza hacia todos lados, con movimientos pomposos, mascullando nombres y motes, mostrando los dientes. «Ven, rapaz, mequetrefe, que tengo algo para ti. Y te prevengo antes para que no me digas después que no soy justo. Si no salís por las tuyas, el castigo será infinitamente peor», susurraba con voz rasposa. Rosendo sintió que las piernas le temblaban, incapaz de obedecer a su cerebro, que le ordenaba salir de su escondite. Pero quizás, solo quizás, su cerebro no respondía porque la orden no era clara. Salir del escondite, correr hacia la salida y refugiarse entre sus compañeros en el aula, salir de allí y enfrentar a Lautaro tan solo unos metros más allá, salir a lo que saliese. ¿Cuál era la orden? Ante la ambigüedad, sus piernas no sabían qué hacer. No tomarían la decisión por sí solas. Se limitaban a temblar como si fueran dos palillos al viento en lugar de dos extremidades terminadas en pie perfectamente normales, calzados y apoyados sobre el piso. De repente, su cuerpo decidió por él. Cierta sabiduría interior reaccionó y cruzó los límites a lo que jamás habría podido acercarse de forma consciente. Era esa impredecible reacción que se activa de forma diferente y ante distintos estímulos en cada persona. En el caso de Rosendo, el comportamiento de Lautaro había sido el detonante. Despertó en la enfermería. Estaba acostado en la camilla con su madre sentada a un lado, su padre al otro. El director Santillana, con aspecto serio, estaba más atrás. El médico de servicio de emergencias lo observaba con atención. «No te asustes, te desmayaste, nada más», explicó mientras le tomaba el pulso. «Pero ya estás bien. Descansa un rato y luego te podés ir a casa. No es nada serio», agregó mirando a sus padres alternativamente. «Pero convendría que lo hicieran ver por su pediatra». «¿Qué me pasó? ¿No te acordás?», preguntó el padre. «No, para nada. Te encontró Lautaro Orrial, un chico de 4º año. Estabas en el piso, en la hemeroteca. Él avisó a la bibliotecaria y enseguida te trajeron acá. Menos mal que estaba ese chico. Te debe de haber bajado la presión. Supongo que en esa zona del edificio no tiene suficiente ventilación». Ernesto Moncada salió de la enfermería, todavía preocupado, conmocionado por la llamada a media mañana avisándole que su hijo se había desmayado en la escuela. No había sido nada grave, pero tampoco podía decir que se sentía aliviado, como aparentó ante Rosendo y Lucía. Cruzó el patio vacío y entró a la cafetería para preguntar dónde estaba 4º año. «Por la galería, la segunda aula a la derecha», indicó la chica. Estaban en clase, pero igual dio 2 golpecitos y entró. La profesora, que no oyó ni los golpes ni la entrada, pero siguió la mirada de sus alumnos, se apresuró a recibirlo. «¿Señor?», inquirió con amabilidad. «Buenos días, soy Ernesto Moncada, el papá de Rosendo, el chico que tuvo un percance en la biblioteca». «Sí, estamos al tanto, espero que esté mejor». «Sí, mucho mejor, gracias.
Pero si me permite interrumpir su clase un momento, sé que uno de sus alumnos, Lautaro Real, lo ayudó. Me gustaría hablar con él un segundo si fuera posible. Lo comprendo perfectamente, dijo la profesora y dirigió su mirada hacia la clase. Lautaro se había puesto de pie de un salto. Con todo gusto, señor, y me alegro de que su hijo ya esté bien. Lautaro no esperaba que las cosas se complicaran. Después de todo, no había sido más que un juego de policías y ladrones. Él, en honor a la verdad, ni siquiera había tocado a Rosendo. Sencillamente lo había encontrado en el suelo, las piernas estiradas detrás de unas cajas de cartón, la cabeza ladeada, terriblemente pálido, y claro, había llamado a la bibliotecaria que ni siquiera estaba en su puesto sino tomando un café en el bar, la muy tramposa. Bueno, mejor para él. Sin embargo, antes de salir corriendo en busca de ayuda, había manoteado un libro cualquiera. En primer lugar, te agradezco que hayas ayudado a Rosendo tan rápido. Es una suerte que estuvieras allí, dijo Ernesto Moncadas ya en el patio. No fue nada, aunque le soy sincero, yo también me asusté. Me imagino. Quería preguntarte si no viste que tosiera o que gritara, no sé, a lo mejor un golpe o que pidiera ayuda. Lautaro comprendió con rapidez que debía tener cuidado con lo que contestara. Mire, yo estaba buscando un libro y Rosendo supe después ha habido devolver unos diccionarios, así que nos separaban unas cuantas estanterías. Pero estaban en la misma sala. Sí, en la misma. Y me dice la bibliotecaria que no había nadie más, así que se me ocurre que si Rosendo hubiera gritado, por decir algo o pedido ayuda, vos lo habrías oído. Claro, y la bibliotecaria también, pero yo no escuché nada. Cuando volvía con mi libro me topé con Rosendo tirado en el suelo. Moncada se pasó una mano por la frente. Sudaba. ¿Estaba inconsciente con los ojos cerrados? A ver, bien no me fijé. Creo que me impresioné un poco. Salí a buscar ayuda lo más rápido que pude. Pero ahora está bien, ¿cierto? Sí, Lautaro, gracias a Dios está perfectamente. Solo que quería hablar con vos, en primer lugar para agradecerte, como ya te dije, y en segundo para ver si se nos había escapado alguna cosa, algún detalle. ¿Él no se acuerda cómo fue que se cayó? No, ya le preguntamos y lo último que recuerda es que se mareó. Entre eso y la enfermería, todo está en negro. En fin, esta tarde vamos a ir a ver a su médico, pero seguro que ha sido un bajón de presión. Bueno, campeón, gracias por tu ayuda. Moncadas palmeó al muchacho en el hombro, le dedicó una sonrisa leve y regresó a la enfermería, donde su hijo ya estaba listo para irse a casa.